Vamos a, con la ayuda del Señor, continuar con el estudio de las parábolas. Y hoy, en esta oportunidad, nos toca el pasaje del Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 46 al 49. Así que te invito que me acompañes en la lectura de esta porción. Lucas 6, 46 al 49. Capítulo 6, versículo 46 al 49. Es una parábola súper conocida. A ver, le voy a preguntar a los más chicos. Hay muchos niños hoy, niñas. Esta parábola, por lo menos en mi caso, la he escuchado desde pequeño mucho en la escuela dominical. He visto representaciones. He cantado canciones sobre esta parábola. Así que yo le voy a decir el título de la parábola como se la conoce y ustedes me van a decir si la conocen o no. ¿Quién conoce la parábola de los dos cimientos? No, yo no. Ahí los maté con ese título, ¿no? A ver, le voy a tirar otro nombre que por ahí se conoce más. La parábola de las dos casitas. Ahí sí, ¿no? A veces popularmente le ponemos ese nombre cuando le enseñamos a los niños esta parábola. Pero bueno, y muchas veces esta parábola se hace hincapié en la enseñanza evangelística y se utiliza para hablar de que aquel que haya en Cristo la roca, el fundamento de la salvación para su vida, bueno, le va a ir bien, ¿no? Cuando vengan las dificultades y las tormentas de la vida. Y para aquellos que son necios o insensatos porque rechazan creer en Jesucristo y construyen su casita, es decir, su vida sobre la arena, que es algo inestable, cuando vengan las pruebas y las tempestades y los problemas de la vida, el fin no va a ser algo bueno, sino algo malo, sino la destrucción de su propia vida, ¿no? Y esta es la enseñanza primaria que uno encuentra en esta parábola. Vamos a leer este pasaje y ver qué enseñanzas se desprenden con la ayuda del Señor de estos versículos. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Pero Lucas cuánto? ¿6 cuánto? 6:46, mirá que lo dije como 5 veces. No están prestando atención. Lucas 6:46. ¿6 cuánto? Dice el Señor, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. ¿Sí? Y con esta introducción que hace el Señor, ahora cuenta esta breve historia o parábola y dice así, versículo 48, semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Muy bien. La introducción a esta parábola son palabras mismas del Señor Jesucristo, donde Él comienza haciendo hincapié sobre la importancia de ser obedientes a Él. Porque lo primero que dice a través de una pregunta que Él formula es, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Ahí la palabra Señor en el original es la palabra kurios, ¿sí? ¿Y saben qué significa esta palabra que se traduce acá como Señor? Nos está hablando de una posesión de poder o autoridad, de un amo, de un señor, y así como se traduce en esta versión que leímos. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Dice Jesús, y no hacéis lo que yo digo. Hay una contradicción evidente, ¿no?, que se desprende de estas palabras del Señor Jesús. ¿Cómo alguien puede decirle a otro, Señor, Señor? Porque cuando alguien se dirige a otra persona y le dice Señor, ¿qué está indicando eso? Que por lo menos reconoce que esa otra persona está en una posición de autoridad sobre él. Y que la persona que le llama Señor, al reconocer esa autoridad, se está sujetando a las órdenes del Señor, de su amo, de su maestro, también podría ser otra aplicación a esta palabra. Y Jesús está haciendo acá foco
en algo que muchas veces nos pasa a aquellos que con los labios pronunciamos Señor, Señor, y lo decimos a través de muchas canciones, ¿no? Invocamos el nombre del Señor. Cuando leemos la palabra, decimos reconocerle como nuestro Señor. Cuando hablamos en el seno de la iglesia con nuestro cristiano, diciendo Él es mi Señor. Pero ¿qué pasa después en mi vida diaria, cotidiana, cuando no me ven todos? ¿Realmente es Cristo mi Señor en el sentido de que yo me sujeto a su señorío y le obedezco en todas las cosas que Él me dice? El Señor comienza este pasaje con esta gran pregunta, que es una pregunta que en principio nos deberíamos hacer cada uno de nosotros. ¿Es realmente Cristo mi Señor? ¿Cómo sé si es mi Señor? No por pronunciarlo con mis labios, sino porque hago lo que Él me dice. Muy bien. El Señor dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Realmente hacer esto, ¿no? Lo que el Señor está planteando es algo absurdo y contradictorio. No hay nada peor que vivir con esa dicotomía en nuestra vida, con esa hipocresía, podríamos decir, con esa falsedad, de estar cómodos en un ambiente donde decimos creer en Jesucristo, donde decimos que Él es nuestro Señor, pero en nuestra vida, en nuestra intimidad, no lo es realmente porque no le obedecemos. ¿De dónde nace una verdadera obediencia y sincera al Señor? De un corazón rendido en amor y fe a Él. Eso realmente va a llevarnos a una sincera obediencia a Él. O sea que ya en este primer versículo de este pasaje encontramos una de las enseñanzas que el Señor quiere remarcar con la parábola de los dos cimientos, ¿sí? Porque Él va a decir, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Es decir, que con la parábola que ahora vamos a estudiar, el Señor está remarcando la importancia de ir a Él, de escucharlo, pero sobre todas las cosas obedecerle, hacer lo que Él nos pide. Hacer lo que Él nos pide. Levante la mano el que trabaja en construcción aquí. Muy bien, muy bien. Y algunos atrevidos hemos incursionado también en la construcción en el ámbito de nuestra casa, ¿no? No por puro placer, a mí me cuesta arrancar, ese es mi gran fallo. Pero una vez que arranco le meto. Algunos lo hemos hecho de corajudo porque a veces no da, ¿no es cierto?, el bolsillo. Y si tengo que hacer algo en mi casa, hay dos maneras. O lo hago rápido yo y me queda como me queda, o me va a llevar años, ¿no?, ahorrando pesito por pesito, hasta poder pagarle a un profesional que lo haga. A veces nos pasa que pagamos y el profesional lo termina haciendo peor que nosotros. Y eso nos da una bronca terrible, porque en realidad no era un profesional, ¿no? Era alguien que dijo, sí, yo lo hago, y no lo sabía hacer. Pero ¿por qué pregunté quién trabaja en la construcción? Cuando uno trabaja en la construcción o va a encarar un proyecto de construcción, hay una serie de pasos que hay que seguir y que no me los puedo saltear o empezar con una cosa que está en tercer lugar y dejar la que está en primer lugar para tercer lugar, porque si no, no va a funcionar la cosa. Y por eso hay profesionales que dibujan y proyectan y hacen planos, y el que construye tiene que saber qué, leer ese plano, porque si no, no sabe ni por dónde arrancar. Y esta parábola nos habla justamente del paso inicial de toda construcción, que es el fundamento. El fundamento, no importa, hay diferentes tipos de fundamento, ¿no? Al que le gusta la construcción habrá investigado y puede plantar una construcción sobre pilotes, puede plantar una construcción sobre una platea, ¿no es cierto? ¿Y qué otros tipos de fundamentos puede haber? Yo conozco solo uno. Pero lo que podemos ver que depende de lo que se vaya a construir arriba de ese fundamento, las características. Un árbol, dice Silvana, muy bien. Hay una serie en Discovery de un hombre que hace terribles mansiones arriba de los árboles. Bien. Y ahí lo que sostiene la casa son los propios árboles. Yo he visto fundamentos que hacen para levantar edificios, ¿lo han visto ustedes? Uno se asoma y ve a los constructores que están 50 metros abajo, ¿no? Con excavadoras, porque los llevan bien profundo los cimientos y ahí empiezan a levantar, por ejemplo, un edificio.
Dice el Señor Jesús que el que viene a Él oye sus palabras, dice, y las hace, es semejante al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Y después va a hablar de el ejemplo contrario, ¿sí? De un hombre que también oyó, pero le faltó la parte práctica. ¿Qué hizo? ¿O qué no hizo? Obedecer las palabras de su Señor, ¿no? Dice que este es semejante al que edificó su casa sobre tierra. Si usted lee en el pasaje de Mateo, habla de la arena, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. La tierra de Palestina se caracteriza por tener en verano, muchas superficies de arena, o bancos de arena, o valles de arena, y un insensato, un necio, se puede tentar a decir, mirá qué lindo terreno que tengo acá para construir, y sin preocuparse mucho, sin empezar a ahondar y ver si hay roca de dónde agarrar la casa, la construye ahí nomás. Dice, está sequito, está firme esta arena, pero ¿qué pasa ahí en la tierra palestina de donde toman este ejemplo? 6 meses después, en la época de invierno, en ese lado del mundo sería en septiembre, se empiezan a producir las lluvias. Y esas lluvias alimentan los cauces, los ríos, y cuando esos valles que parecían tan sequitos y apropiados para construir en el verano, se empiezan a llenar de agua, los torrentes, ¿qué pasa con todo lo que hayamos construido sin un fundamento firme? Es arrasado. De ahí que toma el Señor este modelo, este ejemplo, para enseñarnos sobre la importancia de ir a Él, oírlo, pero el tercer paso, obedecerlo. Entonces, describe 2 tipos de personas. La primera es una persona sabia. ¿Quién es el sabio? El que va a Jesucristo. Y este ir a Jesucristo lo podemos interpretar como el primer paso, ¿no?, que nos lleva a la salvación. Cuando yo comprendo que en Jesucristo está el camino, la verdad y la vida, me acerco a Él, le recibo como mi Señor y Salvador, y a partir de ese momento yo empiezo a escuchar las enseñanzas de Jesucristo. Oigo. Ahora, ¿qué pasa si yo me quedo con eso nomás y después no cumplo el tercer paso, que es poner en práctica las palabras y las enseñanzas de Jesús a través de la obediencia? Bueno, mi vida no va a tener un buen futuro. Y la otra persona es caracterizada por la insensatez. Un necio. El necio es el que también va al Señor, porque para escuchar al Señor tiene que acercarse. El que viene a mí, dice el Señor, oye, pero no obedece. Y las consecuencias inmediatas sobre su vida son totalmente diferentes a la de la persona, el sabio, que sí supo poner en práctica las enseñanzas de Cristo. Esto es el mensaje inicial, ¿no?, que podemos entender a través de esta parábola tan breve. Entonces, lo primero que tenemos que nosotros autoexaminarnos o preguntarnos con esto que estuvimos viendo es cómo es mi vida de obediencia al Señor. Y para obedecer a Cristo no va a ser porque alguien me lo diga, no. Primero tengo que ir a Él, tengo que tener un encuentro con Él. Si yo no lo recibí a Cristo en mi corazón, no soy su hijo, no comprendo lo que Él hizo por mí y me entrego a sus pies para decir, Señor, soy un pecador, reconozco que moriste por mí en la cruz, me entrego a ti para que seas mi Señor y mi Salvador. Tampoco lo voy a oír y tampoco lo voy a obedecer. Entonces, hemos venido a Cristo, hemos reconocido en Él al Salvador de nuestras vidas. Venir a mí, dice el Señor. En segundo lugar, el que me oye. ¿Le estamos escuchando día a día a través de su palabra? Esto es importantísimo, porque hasta podemos haber acudido a Él, recibirlo como Salvador, pero si después no alimento mi vida con su palabra, tampoco voy a saber lo que Él quiere para mi vida, para que yo pueda obedecerle. Y en tercer lugar, poner en práctica lo que escucho. ¿Qué estoy haciendo cuando Dios me habla en mi vida? Digo, muy lindo esto, pero lo voy a dejar para más adelante. O este mensaje está buenísimo, pero es para el otro.
El Señor quiere que vayamos a Él, salvación, que lo oigamos, instrucción, y que pongamos en práctica lo que Él nos dice, obediencia. Otra cosa que podemos sacar de esto, ¿cómo construir? ¿Cómo construir? Vamos a leer, bueno, acá la parábola habla del fundamento, pero también la Biblia habla sobre los materiales, ¿no? ¿Cómo construir después de ese fundamento? El fundamento, ¿qué características tiene? Que es sólido y firme para poder soportar peso y dar estabilidad a una construcción. Y acá dice que ese fundamento, que en el caso de la parábola es una roca, ¿quién es? Cristo. Mirá lo que dice 1 Corintios 3:11. 1 Corintios, capítulo 3, versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Lo leemos juntos? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Muy bien. No hay otro fundamento para mi vida que sea sólido como una roca que no sea Cristo. En segundo lugar, este fundamento es un fundamento que permanece para siempre. Lo dice ahí en Lucas 6:48, que cuando vienen las pruebas, los fuertes vientos, las lluvias, la casa permanece en pie. Y no por la calidad de sus constructores ni los materiales, sino por el fundamento. Si tu vida está fundada en Cristo, nadie te arrebatará de su mano y vas a permanecer para siempre. También es un fundamento firme, lo dice 2 Timoteo 2:19. Fíjate lo que dice 2 Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está... No lo encontraron todavía. Bueno, vamos a esperar un cachito. 2 Timoteo 2:19. ¿Lo tienen? Entonces ahora me van a poder contestar. A ver, dice, pero el fundamento de Dios está... Más fuerte, a ver. ¿Está? Muy bien. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Dos cosas que se desprenden de estar en este fundamento que es firme. Primero, que el Señor nos conoce. Si estamos en Cristo, si somos sus hijos, ella sabe que somos de Él, que estamos sobre ese fundamento. Y en segundo lugar, cuando estamos en ese fundamento firme, hay algo que surge en nuestra vida, que es apartarnos de toda iniquidad, una vida de obediencia y de santidad para nuestro Dios, ¿sí? Pero para encontrar este fundamento, ¿qué tuvo que hacer el hombre sabio? ¿Qué dice la parábola? Ahondar. ¿Qué significa eso? ¿A quién le gustaba de chico, no sé si ha venido a la playa, hacer pozos en la arena, no? Hacer pozos en la arena y enterrarnos hasta acá. A Lolo una vez lo enterramos y que parecía que era cabeza nomás, porque quedaba todo tapadito después. Hay que ahondar en la arena. Hay que ahondar. A nosotros nos gustaba ahondar hasta encontrar agua. ¿Vieron? Cuando vas a la playa, cuando llegás al mismo nivel que está el mar, encontrás agua. Si te vas a hacer el pozo al médano, vas a tener que hacer 50 metros de pozo, pero si el pozo lo haces cerquita a la orilla, sacás así un poquito y ya empieza a surgir, a brotar el agua. Acá la enseñanza es que tenemos que ahondar para encontrar la roca, el fundamento. Es decir, demanda un trabajo. Cavar hasta encontrar la roca. También demanda previsión. Porque el insensato que hizo, no pensó que después de 6 meses se venía la tormenta. Dijo, acá está sequito, está lindo. Y construyó sobre la arena. En cambio, el hombre sabio no solo puso de esfuerzo y trabajo para ahondar, excavar y encontrar el fundamento, sino que fue previsivo y pensó, ¿cómo va a estar esta arena cuando venga la lluvia? Habrá pensado, no, acá me conviene empezar a excavar y empezar a construir desde la roca. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo que a mí me encanta, el Salmo 127, que nos habla también sobre la construcción.
Salmo 127, versículo 1. Acá el salmista va a escoger 4 actividades de la vida cotidiana, por lo menos de la vida cotidiana, gracias, de ese entonces, para ilustrar el tema de la importancia de que Dios tiene que estar en todas las áreas de nuestra vida y que tenemos que sujetarnos en obediencia a Él. Primero va a hablar sobre el ejemplo de una construcción de una casa. Después va a hablar de una guardia o de una defensa civil que se usaba en los pueblos, como si fuera la policía nuestra actual. ¿Vieron los retenes? Que nos pusieron ahí en Correntoso ante el puente. Después va a hablar del trabajo cotidiano nuestro y después de la familia. Dice en primer lugar 127.1: si Jehová no edificare, ¿qué cosa? En vano trabajan los que la edifican. Y acá está el primer ejemplo. El salmista toma el ejemplo de construir una casa para indicarnos de que si Dios no está en ese proyecto en nuestra vida, va a ser algo totalmente en vano, ¿sí? Dios es un Dios que tiene que estar en todas las áreas de nuestra vida. Hay una frase que copié que dice: lo poco es mucho si Dios está en él. Y podríamos llevarla a la inversa esa frase, que es: lo mucho también es poco si Dios no está en él. Toda nuestra vida, nuestras actividades, si no están ordenadas y dirigidas por Dios, va a ser una pérdida de tiempo y energía. Eso es lo que nos enseña este primer versículo. Si Jehová no es el que edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican, por más expertos que sean esos edificadores, hasta por más hermosa que pueda quedar esa casa. Si no está Dios en ese proyecto, en vano trabajan los que la edifican. Entonces, la primera enseñanza con este ejemplo de la construcción de una casa: ¿Dios está en todo en mi vida? Decía Jorge recién, ¿no? Cuando encaro, como decía Jorge, un proyecto, unas vacaciones, un trabajo nuevo, ¿Dios está en primer lugar? Si no, toda la energía que le pongas a eso va a ser en vano. Y esto lo vemos también en el área del trabajo. Fíjate lo que dice el versículo 2. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amo dará Dios el sueño. Acá está hablando con otro ejemplo, no con la construcción de una casa, sino con el trabajo diario que todos los días tenemos que afrontar. Dice: por demás está que os levantéis de madrugada. Allá en Buenos Aires yo me acuerdo que como las distancias son largas, yo tenía que estudiar desde San Martín, viajaba hasta Bernal, Quilmes, tenía 2 horas de viaje. Claro, para entrar a cursar a las 8, salía de mi casa 6 menos cuarto porque a las 6 pasaba el colectivo. De noche, en invierno. Y ahí estaban los que de madrugada se levantaban para ir a trabajar. El oficinista, el obrero, el que sea. Íbamos todos así como, ¿no es cierto?, como manás, apretados en los trenes, en los colectivos. Hermoso, ¿no? Es una maravilla. Pero acá también. Es más lindo el entorno, por ahí nos movemos en auto, pero también hay que levantarse de madrugada, ir a trabajar. Y acá dice: por demás es que os levanté de madrugada y vayáis tarde a reposar. Yo me acuerdo de mi papá, a veces salía de noche y volvía de noche, ¿no? Salía de noche y volvía de noche, y más en invierno. ¿Qué significa eso? ¿Cuántas horas le ponemos al trabajo? Acá me decía un hermano: tengo 3 trabajos ahora, ¿no es cierto? Se ríe. 4 horas para este, 3 horas para este y 2 horas para este los fines de semana. Está bien, está perfecto. La Biblia nos enseña que tenemos que esforzarnos y llevar el sustento para nuestros hogares. Pero además está, dice, si no está Dios también en nuestro trabajo. Y que comáis pan de dolores. ¿Cuánto cuesta a veces, cuánto dolor de cabeza, no traer el pan para nuestra casa? Dice: pues que a su amado dará Dios el sueño. Aun cuando nuestro trabajo está en las manos del Señor y estamos seguros que lo que estamos haciendo es algo que el Señor nos dio y es en su voluntad, el Señor no va a evaluar cuántas horas lo estés haciendo, sino cómo lo estés haciendo, y que lo estés haciendo para su gloria. El Señor te va a dar un dulce sueño
Qué diferente cuando estamos trabajando, ¿no? Y estamos con la cabeza como loco y la gente no solo que trabaja y dedica, sino que después no puede dormir y está estresado, preocupado. Poné al Señor en todas las áreas de tu vida, aún en el trabajo, y vas a dormir en paz y el Señor te va a dar todo lo que necesites. Después el otro ejemplo dice, versículo 1, si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. En todo tiene que estar el Señor. Y el último ejemplo habla de la familia. Versículo 3, 4 y 5, y aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Está describiendo un modelo de familia hermoso e ideal, ¿no? Una casa llena de niños, de hijos, que cuando los criamos en el temor del Señor y en los caminos del Señor, se transforman en una bendición para sus padres. Porque dice que son una herencia de Jehová, que son una cosa de estima y que son como saetas. ¿Qué es una saeta? Una flecha, ¿no? O no sé si se le puede aplicar también a una lanza, no importa, pero es como un arma ofensiva, ¿no? Que sirve para... ¿Cómo? ¿Arrojadiza? Claro, arrojadiza. ¿Y por qué se lo compara a los hijos con flecha? Porque queremos agarrar el arco y sacarlo fuera de la casa. ¡Pum! ¡Volá! No, no es por eso. Porque cuando nosotros también ponemos al Señor en primer lugar en nuestra familia, y en nuestros hijos y cómo los criamos y les enseñamos de la palabra y los llevamos a los pies del Señor, esos hijos de grande van a ser como saetas que cuando nosotros seamos viejitos, esas saetas van a estar como soldados para cuidarnos y defendernos, y como la saeta del cazador que va a buscar el sustento y lo trae a su casa. Así que nuestros hijos el día de mañana, si los criamos bien, nos van a tener que defender y proveer como el cazador, ¿sí? ¿No es cierto? Y no solo eso, sino que no vamos a ser avergonzados si nuestros hijos fueron criados bien cuando hablamos con los enemigos a las puertas, dice. En cambio, si Dios no está en nuestras vidas y no criamos bien a nuestros hijos en el temor de Él, se va a transformar en un dolor de cabeza eso, ¿no? En un dolor de cabeza. Fíjate vos la importancia de la enseñanza de este salmo. Dios en todo. Dios en todo. Pone el ejemplo de la construcción de una casa. En vano trabajan los edificadores si no está Dios. De los que guardan la ciudad. En vano trabajan los que guardan la ciudad si no está Dios. De los que se sacrifican de madrugada hasta la noche por ir a trabajar si no está Dios. Y de la importancia en la familia de que esté Dios también en el centro de nuestro hogar para que sea una familia bendecida. Entonces, qué importante estas enseñanzas que también se desprenden de la parábola de los dos cimientos. ¿Cómo estamos obedeciendo al Señor y construyendo nuestra vida sobre el fundamento? Fíjate el ejemplo del necio, ¿no? El necio fue vago, quiso ahorrarse trabajo, no ahondó en la arena hasta encontrar la roca. Dijo, no, la construyo acá nomás. Y tampoco tuvo previsión en su vida porque no se le ocurrió pensar que en 6 meses iba a venir el agua y los vientos y se le iba a venir todo abajo. Y hay muchos ejemplos en la Biblia sobre malos edificadores. Pero quiero terminar con un pasaje, 1 Corintios 3. Antes leímos el versículo 11, vamos a leer hasta el 15 ahora. Porque ahí habla también de materiales que nosotros podemos utilizar para construir sobre el fundamento que es Cristo. 1 Corintios capítulo 3, versículo 11 al 15. El 11 habíamos leído antes que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Bien, supongamos que ya hemos recibido a Cristo, somos sus hijos, estamos sobre el fundamento. Ahora dice, el versículo 12, que sobre ese fundamento alguno puede edificar con oro, plata o piedras preciosas, pero otros pueden edificar con madera, heno y hojarasca. ¿Por qué digo otros? Y porque el que construye con oro no le va a meter después hojarasca o heno, ¿no es cierto?
Dice, la obra de cada uno, versículo 13, se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Acá está hablando para los hijos de Dios. No va a perder la salvación por más que su vida no dé fruto para el Señor y no lo obedezca. Será salvo como por fuego, dice. Lo que sí está diciendo, que el que está en Cristo, en el fundamento, si empieza a construir con buenos materiales como el oro, las piedras preciosas y la plata, y ahí podemos hablar de lo que representa esto, ¿no? Una vida de entrega al Señor, una vida de oración, una vida de obediencia a su palabra, una vida de servicio, una vida de poner mis dones al servicio de Dios y para la bendición de otros. Eso es construir con oro, plata y piedras preciosas. O una vida que, listo, soy un hijo de Dios, me conformé y yo no hago nada para mi Dios ni para los demás. Construyo con madera, heno y hojarasca. Cuando esas obras las presentemos delante de Dios en el tribunal de Cristo, dice que serán probadas como por fuego. El oro, las piedras, pero todo eso permanecerá en el juicio, en la prueba de Dios. Pero el heno, la hojarasca, la madera, se prende fuego. Es decir, una vida sin propósito, sin obediencia. Y volvemos al punto del que arrancamos. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo digo? Lo que yo digo. Entonces, vamos a terminar con este punto y la importancia de, ya lo pateé como 5 veces, el palito del esquí ese, la importancia de llevarnos en nuestro corazón esta enseñanza que se desprende de la parábola de los 2 cimientos. Estoy en Cristo, he hallado ese fundamento para mi vida que es Jesús, ahora tengo que construir con buenos materiales. Tengo que ser obediente a lo que el Señor me pide, en una vida rendida y a veces sacrificada para servir a mi Dios. Que el Señor nos bendiga y que podamos poner en práctica lo que hoy hemos aprendido.